Buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en el seminario Redes de Turismo Comunitario en América Latina, Arraigo Territorial. En esta sesión contaremos con la participación de Aline Bispo y de Alejandro Montañez, quienes compartirán sus experiencias desde dos iniciativas emblemáticas de redes de turismo comunitario. Tendremos la experiencia de la red de Batuc en el estado de Salvador, Brasil, y Cochmayab, una cooperativa impulsora de la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario en la península de Yucatán, en México. Esta será una oportunidad para conocer de primera mano sus aprendizajes, desafíos y la presencia en el territorio en la construcción de redes colaborativas que fortalecen el turismo comunitario, respondiendo a la pregunta general que motivó este seminario, que es: ¿qué papel juegan estas redes en la consolidación del turismo comunitario? Tenemos a nuestra ponente compañera, Aline Bispo, quien es doctora y máster en Estado y Sociedad, con estancia en la Universidad de Barcelona. Ella es licenciada en Turismo y administradora, docente en Turismo y Gestión en la Educación Profesional Pública de Bahía. Es miembro de la red Batuc, Turismo Comunitario de Bahía, y compañera de Albasur. Y también tenemos a Alejandro Montañez, quien es licenciado en Turismo por la Universidad Autónoma de Yucatán y posgraduado en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, y actualmente es el coordinador general de Cochmayab. La dinámica que vamos a desarrollar en este seminario va a ser de la siguiente manera. Tendremos tres rondas de preguntas para nuestros ponentes y en cada una ellos tendrán 10 minutos para responder. Al finalizar, abriremos el diálogo a las preguntas del público, que por favor les recuerdo, las pueden escribir a través del chat y las leeré en el momento en que se abra la sesión de preguntas. Em, También les solicitamos, por favor, mantener silenciados sus micrófonos para no interrumpir las presentaciones. Debido a que este seminario es abierto al público, va a estar grabado para posteriormente ser difundido en todas nuestras redes sociales y al finalizar simplemente les recordaremos de colgar la llamada. Bueno, pues Alex, Aline, bienvenidos. Eh, para iniciar, pues en esta primera parte quisiera que nos hagan una presentación de sus respectivas iniciativas de Red Batur y de Cochmayab Alianza Peninsular, donde ustedes prioricen cuestiones como el origen de la iniciativa, cómo nace, quién forma parte de ella y qué hacen a grosso modo. Tienes la palabra, Lili. Hola, buenas tardes a todas y todos. Eh, Mucho gusto hablar en este seminario sobre la red Batuque y también coincidir con Cochmayab, que es una red también que tenemos una gran inspiración. Y bueno, la red Batuque es una red de turismo comunitario del estado de Bahía, que está en el nordeste de Brasil. Y este colectivo, que no empezó como una red, empezó como un colectivo de lucha por el turismo comunitario, empieza en 2015 en la preparación de este colectivo para participar del Encuentro Nacional de Turismo Responsable en Brasilia, que es la capital de Brasil. Entonces, este colectivo de comunidades que trabajaban con el turismo y otros elementos que también están involucrados con turismo, como cultura, arte, educación, hicieron esta preparación, una reunión de preparación para participar de este encuentro y después de este encuentro siguieron articulando acciones en prol del turismo comunitario. Y entonces ahí empieza la historia de la Red Batu, que en 2019 este colectivo eh, decide tornarse, convertirse en una red. En este momento aún no había un nombre, y en 2020, durante la pandemia, decidieron tener este nombre que es Red Batu, que es Bahía Turismo Comunitario, y que también es una alusión a los tambores, que es una cosa de la musicalidad de Bahía que es muy fuerte. ¿Y
quien forma parte de esta red son estas comunidades, que son comunidades rurales, urbanas, indígenas, de pescadores, quilombos, que son comunidades de personas que huían de la esclavitud aquí, que formaron estas comunidades, y comunidades de la periferia. Y allá de las comunidades están investigadores, profesionales de educación y de distintas áreas del turismo y bueno, muchos profesionales que también no son del turismo, pero que trabajan con el turismo comunitario, que contribuyen con el turismo comunitario. Y a grosso modo, que hace la red es programas de formación para las comunidades, para los miembros de la red. También hace articulación política entre las comunidades, entre la sociedad civil. Por ejemplo, como la elaboración de la Ley de Turismo Comunitario de Bahía, que es una iniciativa de la Red Batuc. Allá de formación, articulación, participamos y realizamos eventos, también eventos académicos, eventos culturales, y bueno, escribimos proyectos, um, intercambios entre las comunidades, también asesoría técnica, es un poco de que la red hace en estos 10 años de existencia. Alin, como tienes algunos minutos, quisiera preguntarte cuántas comunidades hacen parte de esta red. Buena pregunta, Eliana. Hoy forman parte de la red más de 30 comunidades, entre 35, 36, 37 comunidades. Este número es algo que cambia en distintos momentos. Cuando en 2015, cuando empezó, había 9 comunidades involucradas, hoy tenemos más de 30, pero también hay un deseo de otras comunidades de formar parte de la red y bueno, creemos que pronto vamos a tener un nuevo momento de acreditación para que nuevas comunidades puedan formar parte de la red, porque hablamos aquí de un estado que se parece como un país, que es Bahía, y entonces tenemos más de 400 municipios y ahí hay muchas experiencias potenciales de turismo comunitario. Ok, tal vez más adelante o si de pronto ahorita aprovechas estos minutos para contarnos cómo se hace parte de esta red. O sea, las nuevas comunidades que quieren ingresar, cómo lo hacen, y las que ya están, que digamos qué participación tienen o cómo se desarrollan dentro de la red. Bueno, hasta ahora, para participar de la red, esto era algo muy orgánico. Entonces, personas o comunidades que hacían parte de la red invitaban otras comunidades a ser parte, y entonces en esas relaciones otras se sumaban a este movimiento. Ahora, como hubo este reciente movimiento de crecimiento de la red, entonces percibimos que había una necesidad de crear nuevas reglas institucionales, organizacionales para la red. Entonces, hay ahora que es la primera vez que vamos a hacerlo, un proceso para esta acreditación, que es enviar una carta de interés de formar parte de la red, tener también esta, no necesariamente una invitación, pero tener un testigo de algún miembro de la red. Y entonces la comisión, hay un grupo que forma parte de una comisión para gestión de la red, que va a hacer la evaluación de este pedido, y entonces estos pedidos que estuvieron de acuerdo con la propuesta de la red van a asamblea para que los miembros de la red en asamblea puedan aprobar este pedido, esa solicitud. Gracias, Salim.
Alejandro, vamos contigo. Cuéntanos el origen de Koshmayab, de la Alianza Peninsular, las mismas preguntas que le hice a Aline. Claro, Iliana, igual, Aline, un gusto verte, encontrarte otra vez. Y bueno, nosotros también como Kosh, tal vez en el 2015, que es importante recalcar desde el principio que como Kosh Mayab es una red en el estado de Yucatán, y luego está la Alianza Peninsular, que en síntesis es una red de redes a nivel peninsular, juntando tres estados: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Yo parto más desde Kosh Mayab, y como estamos enredados, pues también compartiré un poco desde la Alianza Peninsular. Sin embargo, nosotros estamos como más anclados aquí en el estado de Yucatán. Y este pues es un modelo que surge más o menos también en 2015. En ese momento yo era estudiante de licenciatura, y que se da gracias a como una coyuntura entre la universidad pública, la UADY, las cooperativas y de cierta manera el gobierno estatal, que se encontraba fomentando el ecoturismo en zonas rurales. También que esta no es la primera red. En el pasado había otros esfuerzos: la red de ecoturismo, la red de la zona Maya, no de la zona Maya, de la costa Maya, que eran impulsadas más que nada por el gobierno como una estrategia de fortalecimiento en conjunto, pero que eventualmente pues había conflictos o no había los resultados esperados y terminaban desintegrándose. Y no es hasta Koshmayap en donde se suma la universidad como un actor, yo digo, catalizador, ¿no? Porque no era solamente observar y documentar, sino también de cierta manera impulsar. Ahí, pues, la universidad funge como este punto de encuentro entre los grupos para reconocer que tenían retos compartidos, ¿no? O sea, en distintos pueblos, distintas latitudes del mismo estado, pero con una realidad compartida, que luego se derivó en un diagnóstico, un estudio que hicieron profesores de la licenciatura, en donde identificaron tres problemáticas principales. Uno, los bajos niveles de competitividad. Dos, escaso flujo de visitantes. Y relacionado a ambos, pues una baja rentabilidad de los grupos que derivaba muchas veces en su fracaso. Ante estos retos, pues se decide crear una figura colectiva para atender de manera conjunta estos problemas, pues, que se llamó Kosh Mayab. A la par, en esta vinculación con la universidad, pues se empiezan a integrar estudiantes como servicio social o prácticas profesionales para pues fortalecer este vínculo entre las cooperativas y el trabajo en red. Así, pensando en quienes forman parte de ella, pienso, pues sí, en primera instancia, los socios de las cooperativas. Son 10 cooperativas que son parte de esta red, que integran un total de 107 personas al día de hoy. De estas 107, pues sí, 30% mujeres, en bajo, pero también decir que existen iniciativas en donde son las líderes. Hay tres presidentas de estas 10 cooperativas, tres son presidentas. Pero también que del total el 85%, con una autoadscripción del pueblo maya. Yo digo que esto no es menor, porque sí reflejan como un anclaje territorial, cultural, y que da sentido a la iniciativa, no solo el nombre de Kosh Mayab. A la par de las cooperativas, creo importante reconocer a pues, los distintos colaboradores, en total más o menos 103, que de forma permanente o temporal están vinculados a las actividades turísticas, y que sí hace ver que en contextos donde son poblaciones pequeñas, pues sí hace una diferencia, al menos las actividades que éstas llevan a cabo en sus pueblos. Por otra parte, también resaltaría la presencia de actores institucionales, estratégicos, o sea, que tienen nombres y apellidos, pero que representan algunos logos. La universidad pública, por supuesto, la UADY, Samuel, el doctor Samuel, quien ha sido pues de los locos impulsores de este sueño, pero también otras como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quienes conforman como un consejo asesor. Aunque tal vez no viven en sí de las actividades de la red, pues sí asesoran, vinculan, y en momentos estratégicos o en momentos de crisis como pudo ser el COVID o incluso todo el proceso del Tren Maya, pues difícilmente podríamos haber seguido navegando si no hubiera estos actores alrededor.
También resaltaría la participación de jóvenes o ya no tan jóvenes, puede ser, estudiantes, quienes pues históricamente hemos sido el carbón de la iniciativa, que desde 2015 ya van más de 84 estudiantes que transitan de diversas formaciones como turismo, gestión cultural, antropología, y bueno, quienes permiten que exista un equipo operativo encargado de acciones operativas, lo que facilita que los socios de las cooperativas puedan atender sus actividades cotidianas sin que la red implique una sobrecarga o al menos no una exagerada, ¿no? Em, ¿Qué hacemos? Pues muchas cosas. Nosotros los dividimos en cuatro áreas de acción. Una que es la comercialización, sí, tal vez como una forma de agencia de viajes, en donde facilitamos que turistas, estudiantes o a quien le interese pueda acceder a los servicios de las cooperativas. Esta es una línea de trabajo importante porque aspiramos que la rentabilidad de la organización sea la que sostenga a la iniciativa. Un poco estamos en ese tránsito, pero pues se dice fácil ser emprendedor, ¿no? O ser empresa. Por otra parte, tenemos una línea de trabajo en fortalecimiento, o sea, sí es como una gestión de fondos para distintas actividades, inversiones estratégicas, formación de capacidades, eh, donde la labor es cómo ayudar o cómo trabajar directamente con las cooperativas para incrementar sus niveles de competitividad. En esta línea de trabajo, algunas acciones más pues, recientes, pienso en un campamento para jóvenes, Muchcanancash, o la participación en maratones de aves para fomentarle el monitoreo y observación de aves como, pues no solo como actividad económica, sino también como un disfrute. Algunas de inversiones en energías alternativas, y cosas de ese tipo. Ahí sí, aunque actualmente hemos colaborado con más de 45 instituciones en diferentes grados de confianza y colaboración, pero definitivamente con una capacidad de poder llevar a cabo estas iniciativas. Otra línea de trabajo, divulgación y educación turística, o sea, sí tenemos un compromiso en que no es solo viajar y disfrutar el ocio, sino también ser conscientes de los impactos y principalmente de que el turismo comunitario es pues, algo sui generis, algo muy particular que no se puede pensar bajo la misma lógica que un Cancún o que una Mérida y que tiene elementos culturales que no deben pasar desapercibidos ni por los turistas ni por los tomadores de decisiones que a veces suelen entender turismo como un algo homogéneo, ¿no? Y finalmente, y tal vez otra de las más importantes, otra línea de trabajo que es toda la labor organizativa. Al ser una cooperativa, pues implica pues una toma de decisiones consensuada con la participación de las bases. Y aunque esto se suele decir fácil, pues implica organizar asambleas, reuniones de seguimiento, talleres, reportes, boletines y bueno, cómo lograr que la mayor y mayor participación de los socios en el nivel de la red. Esto sí, considerando los desafíos, porque pues vivimos en 10 pueblos distintos, donde hay unos que están a 6 horas uno de otro, piensa San Agustín, Río Lagarto, unos tal vez de a 2 horas, pero bueno, siempre en esta dispersión geográfica, ¿no? Y creo que ahí, no sé, tú me dices, Ileana, si me pasé o me faltó, pero creo que ahí es tanto. No, 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 vas bien, Alex. Gracias, porque además las preguntas de ahorita y todo lo que ustedes han contestado, pues se va a ligar bastante con las que siguen, que son precisamente con respecto a las cuestiones organizativas, ¿no? ¿Cómo están organizados? Ya se hablaba de las cooperativas, de la asamblea, pero ¿qué implica ese tipo de organización? O sea, ¿qué es la cooperativa y cómo participa la cooperativa en la asamblea o en el caso de Aline, cómo participa la comunidad en la asamblea o en las comisiones? ¿Cómo, digamos, cómo se da todo el proceso de participación? Esa es una pregunta. La otra es, ¿qué importancia tiene cada una de estas redes como presencia en el territorio? ¿Y cómo se coordinan a nivel nacional, con quién y para hacer qué? Aline, tienes la palabra. Gracias, Eliana. Entonces, la estructura organizativa de la red, hoy no hay una persona jurídica, seguimos en un colectivo
que empezó desde el movimiento social, eh, pero hay una organización que empezamos a hacer desde la pandemia para estructurar mejor la gestión de la red. Entonces, las comunidades que pueden ser colectivos, también asociaciones, cooperativas de distintos formatos, ellas juegan un papel central en la red porque también participan de la gestión, incluso cuando hay la necesidad de persona jurídica para submisión de proyectos, representación jurídica de alguna manera. Hay una de las asociaciones que forman parte de la red que asumen ese rol. Entonces, las personas que son miembros de las comunidades participan de la gestión de la red y ahí tenemos los miembros que son las comunidades, los profesionales que forman parte de ahí. Hay una representación institucional que llamamos de comisión, que a cada 2 años cambian las personas que forman parte de esta comisión, que son personas que son todos son voluntarios en la gestión, y las personas que forman parte de la comisión también, y son personas que eh, tienen su tiempo dedicado a las actividades de la red, parte de su tiempo, porque tienen otras actividades, pero también dedican este tiempo para la gestión, la representación de la red, para participar de reuniones, de representaciones de distintas maneras. Allá de la comisión tenemos grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo son grupos de trabajo temáticos, bajo algunos temas que son centrales para la actividad de la red. Por ejemplo, articulación, que hace esta articulación interna y también para el público externo de la red. Tenemos otro grupo de trabajo que es el grupo de trabajo de gestión, que trata de las cosas de la burocracia. Eh, Hay otro grupo que es de formación también, que eh, plantea las ideas, las actividades de formación dentro de la red. Y hay otro grupo que es de comunicación, que hace tanto la comunicación interna como también la comunicación externa de la red. Y estos grupos también, cuando tenemos alguna acción, se juntan para, por ejemplo, realizar los encuentros, la participación en eventos, y cada uno participa con un papel específico. Allá tenemos los parceros también, que son personas que no forman parte de la red, pero que contribuyen, que pueden ser organizaciones privadas, eh, públicas, otras organizaciones de la sociedad civil o personas también que en algún momento pueden dedicar su tiempo también para contribuir con la red. Entonces son, llamamos de parceros o apoyadores, y que pueden ser personas que pueden apoyar con recursos financieros o con su tiempo para las acciones de la red. Y bueno, sobre la importancia, ¿no?, que tienen la red en el territorio, tenemos ahí una red que tiene eh, una actuación local. Entonces, la importancia es hacer, pero en este estado que es muy grande, entonces hacemos ese diálogo entre iniciativas que antes eh, estaban haciendo esas actividades de turismo comunitario, cada cual en su local. Entonces, hacemos esta integración, este diálogo entre estas diferentes iniciativas para fortalecer cada una de ellas y también el turismo comunitario en el territorio. Ahí también tenemos este papel de formación, entonces formación de cuestiones que están sobre turismo comunitario, pero también de otras cuestiones políticas que son estratégicas para que puedan continuar actuando. La visibilidad y divulgación de estas iniciativas, porque cuando empezamos a actuar como colectivo, tenemos la posibilidad de impulsar más estas actividades que muchas veces no son tan
conocidas por el público en general. Entonces también cuando empezamos a participar de premios nacionales e internacionales, podemos hacer con que estas iniciativas pudieran ser vistas por otras personas fuera del territorio. Hacemos también la realización de investigaciones que también contribuyen para sistematización de informaciones de la propia red o de las comunidades, y también registros, né, documentos y todo esto a través de estas investigaciones. Y hacemos también una interlocución con el poder público y actores estratégicos, esto en nivel local y también en nivel nacional, así como de la misma manera con otras redes de turismo comunitario de nivel local, porque no tenemos hoy una red de nivel nacional en Brasil, y ya está también con redes de fuera de país, como hicimos hace poco con la Cox Miami, presencial, pero también hacemos virtual con estas otras redes, que para nosotros tenemos la creencia que es una manera de impulsar el conocimiento entre los actores que forman parte de la red. Entonces, tenemos este programa de formación y estos intercambios que para nosotros es una manera que uno pueda aprender con el otro. En esta interlocución con el poder público, lo que buscamos es crear una política de turismo comunitario. Hicimos eso a nivel local, a nivel de Bahía, pero la idea es que podamos tener una política pública de turismo comunitario a nivel nacional. Aún no logramos esto, pero esta es la idea, que el turismo comunitario no sea apenas un programa o un proyecto puntual, y sin una política pública que pueda permanecer dependiente de quien esté en la gestión pública hoy o mañana. Entonces, este es un poco del papel y de la importancia también que creemos de la actuación de la red. Gracias, Aline. Alejandro. Sí, bueno, volviendo lo que decía que, o sea, la red en Yucatán y la red de redes a nivel peninsular, como ambas, aunque vinculadas, tienen sus distintas formas de organización. Aquí en Yucatán, pues nosotros reconocemos, bueno, de entrada que sí son los representantes, los consejos de administración, quienes toman un papel central de representatividad y que no implica necesariamente la participación de todos los socios, ¿no? A veces es muy complicado, sobre todo a nivel de red, poder conjuntar a 107 personas. Cuando si juntas a los consejos de administración o sus representantes, pues se reduce a 10. Por ello, pero ¿cómo diferenciamos niveles de organización, ¿no? Tal vez el más alto o el más importante, que es la asamblea de socios, que es ese momento en el que como Coach Mayab se toman las decisiones importantes, se presentan los reportes anuales y un poco se trazan las líneas. Luego de ahí reconocemos un segundo nivel de toma de decisión que es como más estratégico. En él está el consejo de administración, que serían como el presidente, secretario y tesorero, un consejo de vigilancia, y el coordinador general, que actualmente soy yo, y un consejo asesor, que eran estos actores un poco exógenos que mencionaba. En este nivel intentamos vernos cada mes, cada 2 meses, y hay una interacción constante en el WhatsApp para atender cosas más operativas, cosas que tal vez no pueden no pueden esperar a que la asamblea de socios se dé y que tienen que responderse de forma oportuna, ¿no? Y luego tenemos un tercer nivel más operativo, que es este equipo técnico, que estamos en una oficina en la ciudad y que tenemos pues horarios y en donde se ejecutan las acciones tal vez del día a día, ¿no? O sea, cuando uno contacta al teléfono, no es un socio el que te va a contestar, sino que es un joven que tiene ya la información y que te facilita luego poder llegar con las cooperativas, ¿no? A nivel Alianza Peninsular funciona un poco distinto porque en la Alianza ya son 26 iniciativas, son ahora 4 redes y por tanto, además, mucho más lejanas y por tanto, pues más compleja la organización. Ahí se ha apostado más por un esquema de comisiones.
comisiones que cuenta con la participación de representantes de cada una de las redes para poder como asegurar esa representación igualitaria y de todos los estados en todas las comisiones. Entonces ahí actualmente son 5 comisiones, una de promoción, y comercialización, otra de capacitación y certificación, otra de incidencia en política pública, uno de fondo de contingencia y ahorro y un último enfocado al cuidado del territorio. Cada organización designa a sus representantes y les da esta facultad de pues, tomar decisiones y asumir responsabilidades em, y avanza en diferentes maneras, ¿no? Porque muchas veces las acciones de la red a veces o están encima de acciones de la red estatal y luego acciones de la red local, lo que complica mucho como un seguimiento constante de las actividades. Sin embargo, pues va avanzando en ritmos diversos, ¿no? Tal vez a veces se piensa que como la horizontalidad debe asegurar que todos hasta las bases estén siempre presentes y participando. Sin embargo, esta forma de organización en la delegación de responsabilidades, pues ha permitido dar una agilidad y mayor respuesta de carácter colectivo como red ante actores hacia afuera, ¿no? A la par de estas comisiones también se cuenta con un equipo, pues ya les decía, técnico operativo que en Cosma ya pues es el grupo de estudiantes y a nivel peninsular son más como, sí, como técnicos, quienes acompañamos y facilitamos de cierta manera los procesos o de una manera tal vez simplista, arrastramos el lápiz, ¿no? Elaborar minutas, facilitar materiales como presentaciones, redactar los proyectos, y bueno, una serie de acciones que facilitan la dinámica organizativa, ¿no? Ahí sí, insisto, como para los compañeros suele ser complicado el tener que dar seguimiento a los 3 niveles de organización y contando con un apoyo técnico, pues fácil, en binomio, ¿no? Siempre como técnico y comunitario, pues ha facilitado mucho de la experiencia y yo creo que también lograr los resultados que tenemos al día de hoy. Creo que como coach y como alianza, pues sí, ya tenemos un cierto posicionamiento como reconocimiento, no de a gratis, creo, o sea, antes de que esto del turismo comunitario fuese una especie de moda para el gobierno, porque ahorita ya se habla de distintivo, ya se habla de ley, ya se habla de estrategia especial de turismo comunitario, pues ya estábamos caminando, ¿no? Hasta tenemos nosotros como cierta confianza de que nuestra terquedad ha sido la que lo ha puesto cada vez más en el mapa. Eh, y pues esto nos ha permitido tener tal vez una mayor posibilidad de incidencia y diálogo con actores de gobierno, sin que esto implique pues un cambio de fondo, ¿no? O sea, si somos tal vez un poco autocríticos, hemos estado mucho en la incidencia y los resultados pues tal vez podrían ser cuestionables, ¿no? Se nos invita a participar en eventos, pero no se considera las condiciones desiguales para participar en estos eventos. O sea, no es lo mismo participar para un funcionario o para un universitario que tiene el sueldo asegurado para hacer eso, a gente que más bien es un gasto extra, ¿no? En poder ir a una reunión en la ciudad o ir al evento político y bueno, que aquí luego están las buenas costumbres de nada más ir a tomar, aplaudirse entre ellos. Entonces es ahí donde, a pesar de que sí no hay este reconocimiento, falta como una integración mucho más de fondo, no de forma. Sin embargo, sí como red nos ha permitido responder. No es lo mismo que tengan que ir 10 representantes de 10 localidades distintas a un evento, a que vaya una comisión representando a esas 10 y procurando siempre la representatividad de lo que se pide, ¿no? Em, y esto que, pues, como coordinación con gobierno a nivel nacional, yo no creo que sea una coordinación, más bien es una relación de amor-odio en la que a veces te quiero y a veces no. Pero en donde, insisto, la estrategia en red ha ayudado a posicionarse y a que al menos no te puedan dejar por fuera, ¿no? Cada vez se ve más como una intención y esperamos que durante al menos este sexenio haya más resultados. Sí hay un diálogo abierto con Sectur, pero no es formal. O sea, no hay como una agenda o unas mesas de trabajo establecidas.
sino que es por eventualidades. También creo que más vinculación ha habido con otros actores, no necesariamente de gobierno a nivel internacional, como universidades, el colectivo de Alba Sud, quienes pues tienen un mayor interés hacia el turismo comunitario, no solo como pues estrategia de mercado, ¿no? Sino también hacia una visión más compleja de como una vía alternativa al desarrollo, puede ser, no lo sé, como más de interés académico, que permite también construir otros puentes de colaboración, en donde otra vez la lógica de red ayuda a que sea más articulada, en vez de que se vuelvan esfuerzos atomizados en distintas partes del territorio, pues que se logren estrategias colectivas que intenten de forma estratégica abarcar más, ampliar los alcances, y eso, ¿no? Em, no sé si estoy dejando algo de fuera, Ileana, o estoy hablando de más. No, 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 tranquilo. Está muy bien, muy amplias las respuestas por parte de los dos. Y bastante complejo, ¿no? Todo lo que mencionan, digamos, a pesar de que ahorita nos lo presentan así como en la lista de cómo se organizan, detrás de todo eso está la complejidad de la organización por las distancias, por la cantidad de personas, por la disponibilidad de recursos, por la inmediatez también de la comunicación que se nos permite a través de los celulares o los teléfonos o las videollamadas. Entonces, es bastante complejo dentro de un proceso donde se tiene que poner de acuerdo un grupo extenso. Eh, por último, pues nos gustaría saber más sobre el vínculo entre estas iniciativas y personas de sus iniciativas. Entonces, hay dos preguntas de cómo se construye vínculo entre las organizaciones que son parte de sus redes y entre personas y qué importancia le dan a la construcción de estos vínculos y qué valoración hacen de cómo han ido las cosas. Aline, tienes la palabra. Vale. Bueno, en verdad, para mí es importante dar eh, una atención especial para el hecho de que, como había dicho antes, que estas comunidades vienen del movimiento social y que tienen otras luchas que más allá del turismo. Y en algún momento el turismo empieza a hacer sentido en esa trayectoria. Entonces, estas personas, y puedo decir que es el caso también cuando empezó a ser parte de la red, ya se conocían de otros espacios organizativos del movimiento social. Entonces, hay una trayectoria en común entre estas personas, estas comunidades, hasta porque tienen un perfil que a la vez que son distintos, porque estamos hablando de una diversidad cultural muy grande, pero que también tienen una trayectoria de lucha que es común. Entonces, este es un argumento que a mí me gusta utilizar en la investigación, por ejemplo, que nosotros nos encontramos en la lucha en común. Entonces, esto es parte de este vínculo que forma parte de este tejido social que es la red. Y es un vínculo que no es solo social y político, pero sí, esto es muy fuerte, pero también en este camino sí forman vínculos afectivos entre las personas porque comparten experiencias de vida que son comunes. Entonces, y esto también es una forma de mantener el proceso activo en las acciones, porque, y esto también es otra cosa que para nosotros es importante dar atención, que aquí no hablamos solo de turismo, estamos hablando de otras cosas que son igual o más importantes que turismo. Turismo para nosotros es una herramienta para estas otras cosas que son importantes en la vida de las personas, sea el derecho a garantizar el derecho al lazer, a
a contar su historia, por ejemplo, esto es muy importante, es un argumento importante para nosotros en turismo comunitario. Entonces, entre esses vínculos que formam, é que as coisas passam a ser realizadas em la red. Então, as pessoas estão também, a mim me gusta dizer, criando condições, oportunidades para seguir trabalhando juntas em el mesmo propósito. Entonces, este vínculo entre organizaciones y también entre personas es muy importante. ¿Y cómo hacemos la manutención de esto? Hacemos este contacto presencial. Entonces, a cada 2 años, más o menos, hay encuentros de la red y todos los años participamos de una feria de agricultura familiar y economía solidaria. Y este es un momento de encuentro también de las personas. Y cuando estas personas se encuentran de distintos lugares, personas que no, algunas de estas que nunca habían visto una a la otra antes, ellas empiezan una relación y esta relación hace con que busquen formas de continuar interactuando en la esfera del turismo o también otros proyectos que hacen sus comunidades o la universidad o que sea. Entonces, esto es importante en esta construcción también del turismo comunitario, de las relaciones personales entre las personas. Entonces, una, tuvimos un encuentro, el último encuentro en diciembre, y había más de 100 personas que participaron de este encuentro y allí cada comunidad presentó qué hace, qué las personas pueden hacer en su comunidad y pronto las personas empiezan a tener curiosidad de visitar estas comunidades y visitar a esas personas que conocieron allí. Y después que tenemos estos momentos de encuentro presencial, tenemos un movimiento más fuerte entre el grupo de WhatsApp, pero también de intercambios entre las personas, entre las comunidades. Y esto hace con que el movimiento, el colectivo se mantenga activo. Bueno, creo que esto es un poco de la dinámica que tenemos y que también es importante para hablar de este protagonismo que para nosotros es la cuestión central de estas comunidades, más que políticas públicas o que sea, que estas personas tengan este papel central en este movimiento. Alejandro, por favor. Sí, sí, claro que es súper importante, ¿no? La parte humana, como dice Aline, ¿no? Pasamos de ser pues colaboradores, colegas, estudiantes, a ser personas con intereses en común, con afinidades y pues con cariño, por supuesto, ya no es nada más los socios, son nombres y de gentes que ya conoces bastante tiempo y que no les deseas mal. Al contrario, intentamos como confabular para que a todos nos vaya bien. Y creo que estos espacios, ya sean físicos o también digitales, han evolucionado con el tiempo. Antes tal vez era solo en las asambleas en donde había estos espacios de encuentro, de diálogo sobre la propia red y la toma de decisiones, y al mismo tiempo que se conocieran. Así como menciona Aline en la red Batuk, varios ya se conocían de antes, de otros esfuerzos del gobierno. Y Kojma ya fue como, bueno, ya te conozco, ya sé lo que haces, ya podemos ir colaborando y además sumar a unos nuevos. Y en eso se ha procurado que siempre los eventos, las asambleas, los talleres, lo que sea en las diferentes cooperativas, o sea, aprovechando sus servicios, tanto como un ingreso económico, pero también como una estrategia para que pues vayan conociendo entre sus pueblos. Esto también a nivel Alianza Peninsular. Yo recuerdo al principio que hacíamos las asambleas y era todo el día estar trabajando, o sea, 3 días, porque ya que nos juntamos gentes de toda la península, pues aprovechar el tiempo, ¿no? Y que poco a poco surgiera el reclamo de los mismos compañeros, es que nos venimos a encerrar en las instalaciones y ni siquiera conocemos los servicios que ofrecen cada uno de los compañeros, compañeras.
y que ahora se sistematizara que cada vez que hay uno de estos eventos hay que hacer la actividad, o hay que hacer la actividad turística que el compañero prefiera, pues para conocer qué hace. Y eso ha sido muy también productivo en el sentido que como ya conoces los servicios del otro, a veces sucede que pues un turista llegó a tu parador y le gustó lo tuyo y te dice, oye, ¿no conoces algo voy a ir por Calakmul, ¿no conoces algo por allá? Y no, pues claro que sí, ahí va Doña Leti, ahí te va el contacto. No, luego voy a ir por Yucatán, por Valladolid. Ah, bueno, pues por allá está Igualam y ahí puedes hacer esto. Entonces nos volvemos como promotores de nosotros mismos. Incluso ahorita estamos, al menos a nivel alianza, está esta reflexión de que, oigan, si ya lo hacemos de forma pragmática, ¿por qué no ya con los precios establecidos para que pues uno pueda vender el paquete, lo lleva y luego vemos los canales y así como que se va construyendo esto. También en los grupos de WhatsApp, o sea, esto de que no sea solo compartir stickers y imágenes de Piolín, sino también información pertinente, noticias, a veces, ¿no? Que tal institución va a ser tal y ahí intercambiar percepciones. Sí, un poco limitado por lo digital, pero como que se hace constante, ¿no? Y aunque a veces, pues no todos están habituados a estar todo el día respondiendo en WhatsApp, pues sí creo, o bueno, genera luego reflexiones que se comparten en el pueblo y así un poco como que se esparce la palabra, ¿no? También hemos procurado como intercambios de experiencias entre las distintas generaciones, o sea, no solo los representantes adultos, sino también jóvenes quienes ahora tienen esta oportunidad de viajar a las otras cooperativas y entender que su realidad local pues es también compartida, ¿no? Y que hay otras maneras de hacer y que en tal pueblo lo hacen así y así lo hacemos aquí. Y en ese compartir pues se van construyendo relaciones que no tampoco es como un compromiso, una inversión de humana y ya luego te quedas en la organización. A veces pues deciden otros caminos, pero uno no sabe en qué momento regresarán con más fuerza, ya con cierta semilla de ideas en la mente y así. No hemos podido, como la Red Batuc, ojalá algún día tengamos ese gusto de organizar un evento como grande con todos los socios. Lo hemos soñado, hace poco fuimos a un evento de que eran creo que los 10 años de una organización aliada y nos dio ideas, pero sí, es muy complicado, ¿no? Hay gente mayor, hay gente no tan mayor, hay gente que el turismo es tiempo completo, hay otros que es tiempo parcial, y bueno, en esa diversidad intentamos pues crear esta como, o darle forma a esta identidad colectiva. Creo que cada vez más le damos más importancia a estos vínculos. Por ejemplo, este año que pasó teníamos un objetivo concreto en las acciones que era lograr que más socios estén en el grupo de WhatsApp. Parecer algo sencillo, pero en contextos rurales donde a veces ni hay internet, pues nos dimos a la tarea de ir a buscar los contactos de cada uno y quiere estar en el grupo, pero ¿para qué? Pues es que es para esto, es nada más informativo, no tiene que decir ni los buenos días ni nada y como que ahora logramos que casi el 50% de los socios estén. Ahora nos tocará medir si lo leen, si realmente es el mecanismo, pero bueno, cada vez le damos más importancia a esta necesidad de comunicación y de que se sientan parte de, porque sí creo que haya socios que tal vez lo ven muy lejano y dicen, bueno, es un algo más. Y hay otros que tienen claridad de que no, es nuestra identidad común, la que nos representa, la que en los eventos públicos está ahí hablando por nosotros y lo vamos trabajando. Sí, y tal vez otro nivel sería más aquí con los jóvenes, con la oficina, porque es como también para uno que está de un contexto urbano entender turismo comunitario más allá de un trabajo, pues implica un poco de verlo en un contexto más amplio, como un movimiento social más que solo un trabajo, ¿no? Pero esa es tal vez otra historia. Y creo que con eso, porque se nos fue el tiempo. Gracias. No, no, tranquilo, yo tengo todo bajo control. Ok. Gracias por sus intervenciones, porque creo que uno de los principales aportes en esta reflexión tiene que ver con el poder de la red, el poder tanto a nivel de qué representa para las localidades, para las personas que participan, pero también de lo que pueden aprender las demás personas de las comunidades que tal vez no hacen parte todavía de la red, pero que existe como referente no solamente hacia afuera, sino desde donde se puede aprender cómo gestionar
O sea, ya un camino que se ha recorrido y que a veces las personas se preguntan, ¿y por dónde, no? O sea, ¿cómo vamos a empezar? Eso por un lado, pero también la red que se va configurando para tener o para representar un mayor margen de negociación, un mayor margen de divulgación, de representación en un mercado bastante desigual, donde el turismo comunitario entra a competir en un mercado bastante fuerte y que aísla. El caso de Yucatán o en la península de Yucatán con la presencia de Cancún y la Riviera Maya, pues es una cosa impresionante, o sea, ver los turoperadores y todo lo que abarcan. Entonces, digamos, el espacio que va creando la red para visibilizar estas otras experiencias que por un lado va dejando o va quitando a los intermediarios que se quedan con gran parte de los ingresos que pueden llegar directamente a las comunidades. También la red que ayuda a fortalecer el tejido social y que articula experiencias desde abajo, porque como decía Lene, ¿no? O sea, no son, no, en el caso de Bahía no es que nace por el turismo, sino que viene de experiencias de luchas diferentes, donde el turismo representa también un espacio donde se puede generar trabajo, donde se puede generar articulación, presencia. En unas ocasiones también el turismo está siendo base para disputas del territorio, para en los casos de gentrificación en zonas rurales, etcétera, ¿no? Entonces, pues bastante complejo, pero la importancia de el trabajo en equipo, lo que puede representar una red para hablar hacia afuera y para fortalecer también experiencias hacia adentro. Bueno, pues les agradecemos a los dos, a Aline y Alejandro, por compartir sus trayectorias, aprendizajes, los retos que implica sostener procesos colectivos en el tiempo. Pues sus intervenciones nos permitieron comprender con mayor profundidad experiencias como la de Red Batuk y la de Koshmayab, que no solamente articulan oferta turística, sino que generan, o perdón, que tejen gobernanza territorial, fortalecen capacidades locales y consolidan redes de cooperación basadas en la confianza y el arraigo. Entonces, abrimos el espacio a las preguntas del público porque veo que hay bastantes preguntas y muy buenas que pueden ayudar. Eh, Creo que a individualizar problemáticas que se dan, digamos, ya después de pasar de la generalidad a cuáles han sido desafíos, experiencias y que tal vez algunas de las personas que están haciendo estas preguntas o que están aquí conectadas quieren saber, ¿no? O sea, bueno, cuando tenemos estos problemas en nuestro proceso o cómo empezamos o cómo le hacemos o por dónde o para qué la red. Entonces, pues vamos a leer algunas de estas preguntas. La primera la hace Francisco Javier González y es una pregunta para los dos. ¿Cuáles han sido las limitaciones y dificultades para organizar estas redes? Acciones, costo social e influencia de diversos actores. Si quieren, por favor, la respondemos y vamos avanzando con otras, ¿ok? Respuestas breves para poder abordar el mayor número de preguntas posibles. Aline, por favor. Bueno, los desafíos son sobre todo del tiempo dedicado, como había dicho, tenemos otras actividades y compartimos este tiempo con la gestión de la red y dada la dimensión territorial de un estado, como había dicho también, que es muy grande, entonces mantener la constancia de actividades y estar en los espacios en loco es muy difícil por el tema de la logística, entonces no tenemos financiación directa. En los primeros años hicimos esto por colecta entre los miembros, cosas como estas. Eh, Solo en 2020 logramos el primero financiamiento a través de un premio y año pasado un financiamiento público para mantener, para sostener las actividades. Entonces, creo que estos son algunos de los desafíos más grandes y también
gestionar las relaciones también, porque por una parte esto es una cosa buena, pero por otra también hay distintas realidades, distintas necesidades, entonces sostener las actividades a cada día cada día es una victoria para nosotros. Sí, yo concuerdo con Aline, o sea, lo social, aunque ya después de tanto trabajo desde afuera podría pues verse todo muy bien, muy bonito, pues sí, adentro no es color de rosas, ¿no? Esto de consensar ideas, acuerdos con personas de diferentes contextos, pues no es fácil y a veces no, el consenso es un ideal, a veces no hay consenso, es disenso. A veces es una pugna, a veces pues es una concesión, y bueno, en ese devenir pues seguimos. Eh, Aunque ha habido momentos álgidos, yo creo que poco a poco se va construyendo una dinámica de confianza y pues que se ven o se perciben resultados que dicen, bueno, seguimos en esto, pero que no siempre es así. Y de limitantes, pues un montón. Ahora ya económicamente cambia, ya tenemos más movimiento de turismo. Al principio no teníamos, como dice Aline, fondos, era juntar a la gente es caro, o sea, es gasolina, es tu día que no trabajas, es la comida, es el pago el taxi. Antes, exacto, cada uno se pagaba sus gastos. Y poco a poco que ha crecido la base económica, pues ya permite, no, hasta el consejo de administración que tenga un apoyo por esas labores de representatividad que otros socios no tienen, que ellos tienen que estar en eventos, estar más pendientes, ta. Entonces, pero sigue siendo una limitante. No es que ya esté resuelto, por eso le digo apoyo, no es un sueldo, es como simbólico, pero sigue siendo una limitante, ¿no? Entonces, lo social y lo económico, lamentablemente. Ok, otra pregunta que nos hace Alberto Viana para Alejandro. ¿Hay una ley nacional en México? ¿Cuál relación de la red o cuál es la relación de la red con el ministerio, en este caso con la Secretaría de Turismo? Sí, hay una iniciativa que ya se aprobó en el estado de Quintana Roo y que hay una intención de replicarla en otros estados, incluso a nivel nacional, un poco bajo la demanda de que es importante conceptualizar turismo comunitario, que no cualquiera se pueda autodenominar turismo comunitario sin tener ciertas características que ahora está pasando mucho, cada vez más empresas que se autodenominan comunitarias, pero que no no lo son. O bueno, yo creo que no lo son. Es eso donde hay que definirlo ante la ley, ¿no? Y pues con la Secretaría de Turismo hay cada vez más interés, como decía, de turismo comunitario, pero falta pasos más firmes desde mi perspectiva. Bien, esta es una pregunta para los dos por parte de Ángel Serra. Le gustaría saber cómo se financian ambas redes. Creo que es una pregunta muy interesante y les agradece y los felicita por la participación. Si ¿Quieres quieres. empezar, Alex? Sí, rápido. Sí, hemos tenido fondos. Lo chistoso es que los fondos no han sido directamente para la organización, eso nadie te lo financia, te financian otras acciones y uno pues ve la manera de que con ese fondo también puedas, por ejemplo, te financió un taller de capacitación y aprovecho ese taller para el día anterior hacer una asamblea, ¿no? Un poco de ingeniería de proyectos. Y poco a poco ha ido creciendo pues, la comercialización de los servicios turísticos. O sea, la rentabilidad de Kushmayab no se va hacia como mi enriquecimiento personal, sino hacia fortalecer esa estructura. Entonces, un poco al principio eran más los proyectos que nos permitían hacer las cosas y poco a poco con el tiempo ha habido como pues tal vez que se van igualando las ventas de los proyectos, ¿no? Yo creo que sí esperamos llegar a ese momento en donde los proyectos no sean por necesidad, sino por gusto o porque realmente son de interés de las organizaciones o incluso que nosotros mismos podamos generar nuestras convocatorias, ¿no? eh, Tal vez mucho más a largo plazo. Pero así un poco ha sido una mezcla entre proyectos y la comercialización de servicios turísticos.
Bueno, de nuestra parte no realizamos ventas en gran escala, solo algunos productos, empezamos hace poco, pero solo como una manera más de también visibilizar la identidad visual y también la pertenencia de las personas con la red, pero esto no es suficiente para mantener actividades, también lo comercializamos aún rutas, como hace Coach Mayab, pero entonces, en principio, como decía, por la contribución voluntaria de las personas y después con la participación en premiaciones, en proyectos públicos, convocatorias públicas. Entonces, estamos peleando para tener más convocatorias públicas hacia el turismo comunitario, especificamente, ou para atividades relacionadas com o turismo comunitário, e também dentro da perspectiva também da lei aprovada em Bahia, para ter um investimento, também uma inversão para o turismo comunitário especificamente em las bases do governo, pero esto aún no logramos que pueda pasar. Y entonces seguimos así con estos financiamientos puntuales que nos permite continuar las actividades de la red. Pero la idea es que en algún momento pueda ser autofinanciada la red con sus actividades. Bien, les pregunta Edgar Salvador Matus. En la zona en donde estoy, él comenta parte de la experiencia que tiene, ¿no? En la zona donde estoy, los proyectos comunitarios subsisten al día, como creo que ustedes muy bien lo han experimentado. Esto derivado a las bajas aportaciones económicas de los turoperadores. Esto no permite que sean rentables estos proyectos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Organizar una red puede ser una solución. Entonces, con base en las experiencias que han vivido ustedes en cada una de las redes, pues, ¿cuál ha sido, digamos, la respuesta que ustedes han vivido para ilustrar a Edgar Salvador Matus? Aline, por favor. Bueno, yo no soy una persona que está a favor de soluciones prontas porque creo que cada realidad será distinta, entonces no hay una receta para cada situación, porque dentro del contexto de la red tenemos comunidades que de hecho también tiene esta misma realidad de sobrevivir al día con proyectos de turismo comunitario, y para nosotros es importante también decir que el turismo no es la actividad principal y tampoco nosotros incentivamos que esto sea una cosa en las comunidades, porque si no hay un peligro ahí de estar refén del turismo, de otra actividad económica. Entonces, el turismo es una actividad complementaria, pero hay algunas comunidades en el contexto de la red que tienen una experiencia de largo plazo, que hoy ya tienen, ya generan inversión económica suficiente para mantener núcleos operativos dentro de la comunidad. Entonces tenemos, por ejemplo, dos grandes casos en la red que logran hacerlo, pero esto es una excepción en un universo de más de 30 comunidades. Y que ellos tienen de diferencial es que se especializaron en lo que hacen y no necesariamente en el turismo, pero por ejemplo en la producción asociada al turismo, y lograron valorar la producción que tienen relacionada al turismo. Entonces, la producción de aceite, de harina de yuca, de artesanías, entonces valoraron eso a través del turismo. Entonces, esto es un caso, pero es necesario comprender la realidad local para tener una idea
Mas entonces esto debe partir de la comunidad. Sí, yo creo que sí, como red hemos logrado, o sea, no es resolver, cada cooperativa es independiente y autónoma, pero sí como red a fortalecer en conjunto. Eh, y con relación a los operadores, pues sí, como a intentar negociaciones más justas, porque en la red como que se concentra esta experiencia de cómo le pasó a otro, cómo le pasó a aquel, y de ahí a intentar establecer lineamientos de cómo poder colaborar. Para los grupos con mucha experiencia, no, Coach Mayap es uno más de sus tour operadores, o sea, llegan otros, pero reconocen el valor de Coach Mayap. Y para quienes no tienen esa experiencia, pues Coach Mayap ha sido pues su principal tour operador o quien ha facilitado que otros tour operadores eh, lleguen con turistas a través del acuerdo con la red. Entonces, creo que sí, como red ha permitido una mayor capacidad de negociación en este sentido, ¿no? Muchas veces los turoperadores llegan como la única solución a los grupos y pues ponen sus condiciones. Y en este caso de decir como Cosma ya, pues bueno, no son los únicos, hasta crean su propio turoperador. Y ese turoperador además como procura la formación para mejores condiciones. Sin que esto sea perfecto, hay mucho abusivo, pero pues cada vez como el mal necesario en principios de los emprendimientos y cuando cada vez van consolidando y conociendo turoperadores más justos, pues poder prescindir de los abusivos, ¿no? Pero en cierto momento sí es como un mal necesario, sobre todo cuando no hay nada, cuando se está empezando. María Luján Santa Marina les pregunta a los dos, ¿qué resultado les ha dado la plataforma donde están publicadas todas las experiencias? ¿Cómo coordinan según las disponibilidades de cada emprendedor? ¿Las tarifas se definen de forma comunitaria también? ¿Hay operadores privados que también operan en los territorios? Aline, por favor. Bueno, en la red, eh, esta es una cosa que, como dice, parte de cada comunidad. Entonces, cada comunidad tiene la autonomía para definir sus precios, sus tarifas, sus relaciones comerciales. Entonces, ¿qué hacemos como red? Eh, Algunas veces consultoría, formación para que ellos puedan eh, actualizar sus tarifas ou também facilitar contato com alguns parceiros comerciais, pero esta decisão final é de la comunidad, porque cada una tienen también su propia dinámica. Entonces, estas tarifas son definidas por ellos y estas relaciones también. Y sí hay operadores comerciales privados, hay algunas comunidades que trabajan en la gran parte de visitas con operadores privados, pero también hay comunidades que establecen diferentes tarifas a partir del público. Entonces, si son públicos privados, si son grupos, si son individuos, si son escuelas públicas, organizaciones públicas, parceros también. Entonces, cada una tiene su propia dinámica y también definen cómo es el periodo de visitación o cómo es la experiencia. Entonces, esto es algo que cada contexto, cada una tiene su decisión y nosotros aportamos con la expertise entre comunidades de intercambiar conocimiento y también de las personas que forman parte de la red también para apoyar esta decisión. Sí, pienso que un poco lo mismo. O sea, cada grupo define sus propias tarifas en función de su proceso. Algunos tuvieron capacitación, algunos, ahí sí, nadie, Coach Mayab no creó a los grupos, pero sí funge como este actor que pues retroalimenta o da otra perspectiva, ¿no? Para ciertas zonas del estado acostumbradas a recibir mucho, pues, mercado de Estados Unidos o Francia como que creen que pues todos ganan en euros o en dólares,
y hacerles ver que no, pues hay estudiantes, están los paisanos y que es importante considerar otro tipo de mercados como, pues sí, como el turismo de proximidad que tanto se habla por aquí, pues les da ideas. Que tampoco es imponer, no es de, porque sí, nosotros anualmente se revisa el tema de las tarifas, porque esto varía, ¿no? Y es como nos permite funcionar, tener acuerdos claros de variación anual que nos permita como Koch tener los productos claros y que cuando Koch comercializa un servicio, no luego es la sorpresa de, oye, es que cuesta más caro y pues no, no funciona el mercado de esa manera, ¿no? Entonces lo revisamos anualmente y también sirve como a veces esto, no se han estandarizado, ¿no? O sea, no, no es todos lo mismo, cada uno igual, pero a veces sí hay eso. O sea, es que ¿por qué tu comida 150 y cómo es que el otro compañero 200, por poner un ejemplo? Y ahí ese ejercicio de revisar costos y, pero tampoco nos metemos al tan profundo, se respeta y están en diálogo. Pero cuando se negocia anualmente es normalmente con todos los socios. O sea, todos son conscientes de lo que se está acordando. Y si en algún caso hay variaciones, hay la confianza de decir las cosas. O sea, no es como saben que somos su agencia, dicen, espérense, tenemos que revisar tal acuerdo. Y se dan las formas para que sea de una forma sana, intentando no afectar acuerdos ya hechos con otras turoperadoras o servicios que ya están reservados, ¿no? Pero ahí hay esa flexibilidad al ser Cosmaya, pues la tour operadora de las cooperativas, ¿no? Y me centro en Cosmaya porque como Alianza Peninsular no hay esta parte de comercialización todavía. Y sí hay un montón de tour operadores, un montón, no, no. Gracias. Bueno, en el chat los invitamos a que, pues si quieren comentar, son libres de hacer preguntas, comentar, pero ya hemos seleccionado algunas porque ya nos quedan pocos minutos para ir cerrando la presentación, el debate, de los compañeros. Y una pregunta que hace Oscar Alejandro de Justy para los dos y que tiene que ver con la demanda real que están teniendo a nivel del turismo, ¿no? Pero acá quisiera además añadir una cosa, que las experiencias que nos presentan los compañeros pues están ubicadas en territorios, en regiones donde hay una cierta afluencia de turismos por otros, digamos en el caso de la península de Yucatán, teniendo como nodo central Cancún y la Riviera Maya, y eso pues influye bastante en el número de turistas que hay, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cuál es la ubicación de las experiencias a nivel de sus regiones, la pregunta es, ¿cuál es la demanda real que están teniendo? Y al margen del número de turistas, ¿cuál es el perfil principal de ellos? Alejandro, por favor. Sí, pues poco a poco ha crecido el nivel económico. Este año fueron alrededor de 4 millones de pesos. Que bueno, uno diría, wow, ya son millonarios. Pues no, porque mucho va a los gastos, les decía los costos de las asambleas, los sueldos del equipo operativo. Entonces, pues creo que queda, o sea, diría. Pero antes no había eso, me explico. O sea, ahí como un resultado que nos dice, va, estamos en algo. Sobre el margen es variable, depende. Nosotros sí tenemos como esta flexibilidad. O sea, con las cooperativas hay un acuerdo de una tarifa preferencial que no es una comisión. O sea, hacia Cosmayap hay un precio especial de los servicios que permite que entre la diferencia de la tarifa preferencial y el precio público, pues es de donde Cosmayap puede un poco o negociar o flexibilizar o decir, no, pues son estudiantes, no, pues no, no les cobren margen y bueno, varía entre 15 y 25%. Depende del caso, el volumen, y sobre el tipo del perfil de los viajeros, pues es muy diverso. Sí, muchos jóvenes, familias jóvenes, como principalmente franceses, y poco a poco ha ido aumentando también de un mercado nacional de la Ciudad de México y Guadalajara, pero son formas de viaje distintas. El extranjero sí como que quiere hacer más tiempo, y a veces el nacional quiere así como jaranchaca, así como muy rápido, de un día, em, de a poquito, sin meterle de fondo, ¿no? Pero sí, nosotros es amplio, ahora sí que no, lo estoy intentando resumir, ¿no? Jóvenes, familias jóvenes y tal vez adultos.
mayores de edad, o sea, de la tercera edad, 65 y más, un poquito menos. Franceses también, como gente jubilada que tal vez tiene el tiempo y los recursos y el interés de conocer más a fondo. Pero, pues eso pensaría. Bueno, en nuestro caso no hablamos de imagen porque nosotros no comercializamos, como eh, ya había dicho, pero hay un estudio que pronto vamos a publicar, que es de uno de nuestros compañeros de la red, que es Alberto Viana, que habla sobre la cantidad de personas, de turistas y la renta generada en estas comunidades por el turismo. Pero en general podemos decir que tenemos desde el público que busca destinos instagramables hasta personas que quieren tener una experiencia más involucrada en el territorio. Creo que los franceses están en todas las partes, porque aquí también tenemos una fuerte presencia de grupos, sobre todo algunos proyectos en específico que tienen parcerias con operadores comerciales que todos los años reciben un grupo de franceses, pero también esto depende de la comunidad. Por ejemplo, los quilombos, que son estas comunidades del pueblo afrodescendiente, hay una grande presencia de afrodescendientes de distintas partes del mundo, sobre todo de afroamericanos, que quieren conocer cómo es la experiencia y conocer sus orígenes. Entonces, este es un público que genera alta demanda. Y allá del público extranjero, tenemos una fuerte presencia de este turismo de proximidad que hablaba Alejandro hace poco, de las escuelas y de las universidades. Entonces tenemos muchos grupos de escuelas, sobre todo en esas comunidades que tienen un receptivo ya más organizado, que tienen, sobre todo en la baja temporada, una frecuencia de grupos escolares en estas comunidades y también grupos de pesquisadores, de investigadores que van a hacer investigaciones o clases de campo para conocer cómo es la experiencia rural o mismo o también la experiencia en comunidades urbanas de arquitectura, agronomía, que sea. Alejandro, Rafael Díaz Barriga te pregunta, ¿la red cuenta con alianzas comerciales con el Tren Maya? Mm, Pues como Alianza Peninsular tuvo todo un proceso de negociación, o sea, donde se decidió intentar, pues, que si el tren iba a estar, pues que tuviera la presencia del turismo comunitario. A pesar de todo el esfuerzo, realmente no, o sea, no hay algo como muy formal. En los últimos meses nos han solicitado nuestra oferta, eso sí, después de una reunión en la que nos dijeron que tenían turismo comunitario y lo que nos mostraron era todo privado, pero hubo esta solicitud de la oferta concreta con el supuesto de que lo van a integrar en las rutas porque el tren está siendo su propia agencia. Sin embargo, al momento no es nada concreto, no hemos recibido ningún turista de ese lado. Y sí, nosotros como coach, pues hicimos el esfuerzo de intentar unos meses en una de las estaciones para ver si captábamos viajeros en la temporada alta de diciembre. No se logró, o sea, creemos que tal vez no, la gente que usa el tren no está pensando en viajar en ese momento, está pensando en llegar a su hotel, en ir al baño, comprar algo de comer, pero no en este momento de viajar. Tal vez eso ya lo pensó antes o lo va a decidir estando ya en su hotel descansado. Entonces creemos que tal vez no es la vía. Pero pues sí, no lo vamos a negar, está ahí el trenecito y algo tiene que hacer y pues si nos trae turistas, pues sería lo ideal. Y si no, pues tampoco nos limitamos, estamos como si en otros canales, ahí sí invitarles a ver nuestras redes sociales, página web, ahí pueden contactarnos y solicitar los servicios. Hasta si dicen que vienen de Alba Sud, les vemos un descuentito, sin comprometer el monto. Gracias. Para los dos, por parte de Luz Marina Ardila, cómo han sido las relaciones con el Estado y con organismos supranacionales como
ONU o PNUD y las comunidades? ¿Qué tanta injerencia tienen estos organismos? ¿Es posible hacer uso de la capacidad de agencia y su autonomía cuando se cuenta con estos organismos que siempre apuntan a fortalecer el individualismo propio como propio de un modelo capitalista, perdón? Aline, o si quieres responder, luego vamos con Aline. Bueno, hasta ahora no habíamos tenido mucha relación con organismos supranacionales, entonces la verdad es que ninguna relación. Tenemos relaciones puntuales con el gobierno estatal de Bahía y nacional de Brasil, pero aún está muy lejos de ser el que nosotros gostaríamos y que necesitamos para tener, de hecho, una acción estructural para el turismo comunitario. Entonces, tenemos eh, esta relación puntual en la participación de eventos, sobre todo. Entonces, para participar de eventos como locales, nacionales, una vez internacional que tuvimos el apoyo de la Secretaría de Turismo de Bahía y de Embratur, que es la agencia oficial de promoción de turismo de Brasil. Entonces, ya está. eh, y la verdad es que cuando aún se necesita un entendimiento, una comprensión de qué es turismo comunitario por parte de estos organismos, porque muchas veces hablan esta otra, de esta otra lengua, que es la lengua del turismo como una operación comercial, pero que no ven también que es un esfuerzo político, social, y que esto que se trata de turismo comunitario y suele nombrar de otros nombres para hablar del tema, pero no decir que esto es turismo comunitario y lo que es. Entonces hablan de gran números también, grandes números, pero no de impacto social, que es la cosa que es para nosotros más importante en el turismo comunitario. Sí, pues yo creo que dentro de los males tampoco es de los peores, no sé. Nosotros hemos tenido mucho apoyo y respaldo del PNUD, principalmente del el PPD, del Programa de Pequeñas Donaciones, en donde se ha reforzado mucho la figura de cooperativa, o sea, hasta incluso cooperativas son elegibles a recibir fondos. Y no percibo tanto esta como construcción de historias individuales, que sí veo más en la cultura del emprendedor. Sin embargo, sí es cierto que a veces las convocatorias o proyectos no responden necesariamente a las necesidades concretas de las organizaciones, sino que te llevan a tener que sumar otro tipo de agendas, otro tipo de acciones que aunque siempre, pues desde el enfoque de la sustentabilidad amplísimo y general, pues puedes buscar la manera, eh, es otra la visión. Pero ahí sí que creo que es la capacidad, o al menos nosotros hemos tenido esa capacidad de pues ser estratégicos en las vinculaciones, o sea, no es dejarse llevar, es reconocer lo que puedes ganar y tener el cuidado de no caer eh, en cosas que no. Sin embargo, insisto, hay otras organizaciones o fundaciones o lo que sea, o el mismo gobierno que sí tiene formas más de imponer, de decirte cómo, de ven y participa en lo que yo. Y nosotros hemos encontrado en al menos el PNUD y el PPD, pues esta posibilidad de construir a partir de lo que las convocatorias que ellos emiten, ¿no? Pero que tampoco implica que estén dentro todos los días, o sea, son actores, yo digo, como satelitales, o sea, sabemos que existen, a veces consultamos, pero no es que estén todo el día o todos los días en la oficina y revisando, y no, están dentro de su
en su lugar y nos da nuestro lugar. Y cuando hay temas internos, ni siquiera son parte. Y cuando son las asambleas, pues si se les invita bien y si no, tampoco es grave. Entonces creo que ha sido una relación de mucho respeto. No sé si es también las personas que representan a la institución aquí, que han tenido una trayectoria de colaboración con la economía social, no sé otros contextos, ¿no? Bueno, pues ya con esto cerramos la sesión de preguntas. Si ustedes quisieran agregar algo muy breve, porque ya nos vamos a despedir. Si no, ¿tienen algo que agregar? Yo diría, pues no, muchísimas gracias, Ernest, Carla, aunque no estés, Ileana, por el tiempo. Pues a los interesados, o sea, vi que había mucha gente. Puedo dejar mi contacto ahí en el correo para quienes quieran seguir platicando o con dudas, o si quieren un viajecito también, por favor. Con Y descuento. eso, muchísimas gracias por el interés. Vale, sí, por ahí vi que alguien te preguntaba cómo entrar a la red. Bueno, pues con esto damos por concluida la sesión del seminario Redes de Turismo Comunitario en América Latina, Arraigo Territorial. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hoy, tanto a quienes participaron activamente en el diálogo como a quienes nos siguieron en la transmisión. Y les invitamos a seguir en contacto a través de nuestras redes, donde compartiremos esta grabación y los próximos encuentros. Y muchas gracias y que tengan una excelente Gracias. jornada. Elena, a mí me gustaría agradecer también la invitación de la UASUD y también su presencia aquí con nosotros, a coincidir también con Alex en este tema tan, para mí tan importante y también tener tantas personas interesadas en el tema. Agradezco también la asistencia de mis compañeras de Red Batuc, Salet, Marta, Tati, Alberto, y bueno, esperamos volver vernos pronto para hablar más de turismo comunitario. Gracias. Listo. Pues muchas gracias, un gusto verles. Gracias. Chao, Alex. Chao, chao.